fecha hoy 28 de agosto del 2013, programado para las 8 a.m. El orden del día, la verificación del quórum. Punto 1, punto 2, sustentación de la propuesta programática por parte de los aspirantes admitidos a la decanatura de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas. Como subpunto del punto 2, aprobación de las pautas para la realización de la sustentación de la propuesta programática. Y punto 3, integración de la terna. Vale aclarar que el punto 1 y el punto 2 se la desarrollará acá en el auditorio y el punto 3 lo desarrollaremos en la decanatura de la facultad. Entonces, el punto 1, verificación del quórum, pues contamos con la asistencia de la jefe de programa de psicología, Miriam Cristina Fernández Ediel, la jefe de programa de comunicación social y periodismo, Zulma Marcela Muñoz, el representante principal de los docentes ante el Consejo de Facultad, Carlos Bolívar Bonilla, la representante de los docentes suplentes, Yareli López, y la secretaria académica de la facultad. Una vez aclarado que el único que no asiste a la presente reunión pues es el señor decano Carlos Arturo Monge, quien ya presentó sus excusas, y pues el quórum se conforma con la mayoría. Entonces, constatada la presencia de la mayoría, se verifica el quórum para decidir y deliberar. Como punto 2, procede la sustentación de la propuesta programática por parte de los aspirantes admitidos a la decanatura de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas, en el cual vamos a aprobar o entramos a estudiar la aprobación de las pautas para la realización de la sustentación de la propuesta programática. El Consejo de Facultad ha definido como moderador por propuesta del programa de comunicación social y periodismo al profesor Fernando Charri. Está el profesor Fernando Charri, quien lo delegamos para que lea la propuesta que han presentado los aspirantes a la decanatura por parte del profesor Julián Vanegas y Juan Carlos Acevedo, y si el Consejo de Facultad la encuentra apropiada, pues le otorgará su aprobación para desarrollar esta sesión de acuerdo a la propuesta presentada. Profesor Fernando Charri. Bueno, acuerdo entre los aspirantes a la decanatura sobre las pautas de moderación del acto público de presentación de propuestas para el futuro de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas. Ante la convocatoria realizada por el Consejo de Facultad de Ciencias Sociales Humanas a una reunión ampliada de ese organismo el próximo miércoles 28 de agosto de 2013, con participación de la comunidad académica de la facultad, los profesores que aspiramos a la designación como decanos, atendiendo a la recomendación planteada por la Secretaría Académica de la facultad, hemos acordado las siguientes pautas para la moderación del acto público que ponemos a consideración del Consejo de Facultad. El Consejo de Facultad definirá quién o quiénes harán la moderación del evento, por consenso. Podrán ser miembros del Consejo o profesores de los programas. Una o dos personas. El moderador o los moderadores aplicarán los criterios y reglas del foro que se acuerden previamente entre los aspirantes. Se le dará 20 minutos a cada aspirante para presentar su propuesta programática y los argumentos que le dan sustento. El orden de intervención de los aspirantes se definirá por consenso entre ellos, y si no es posible el consenso, al azar, mediante algún sistema sencillo. Después de cada presentación de alguno de los aspirantes, no habrá sesión de preguntas. Estas se habilitarán cuando hayan concluido todas las presentaciones. Él o los moderadores harán la presentación de cada candidato, leyendo un texto de que cada aspirante presente con una síntesis de su hoja de vida de no más de 16 renglones o 200 palabras, es decir, media página. Al finalizar las presentaciones de los candidatos, se dará un espacio para las intervenciones del auditorio, las cuales tendrán una duración máxima de 3 minutos, y podrán formular preguntas a los candidatos, a todos o a uno en particular. Asimismo, los miembros del auditorio podrán expresar sus puntos de vista sobre el contenido de las presentaciones de los aspirantes o la situación de la facultad. Esas intervenciones se harán mediante un orden determinado por la inscripción, levantando la mano para el uso de la palabra, y si son muchas, se organizarán rondas de 5 intervenciones del auditorio.
Al finalizar cada ronda, si hay preguntas, los aspirantes interpelados podrán responderlas. Si no hay preguntas, se podrá hacer otra ronda de intervenciones del auditorio. En todo caso, antes de finalizar el foro, cada candidato dispondrá de hasta 5 minutos para hacer una intervención de cierre, en la que podrá hacer referencia a lo discutido por el auditorio o a los planteamientos de los otros aspirantes. Para preservar un clima de debate académico, los moderadores solicitarán al auditorio que se abstengan de aplaudir. Que se abstengan de aplaudir durante las presentaciones de los aspirantes y al finalizar las mismas. Tampoco se realizará ningún tipo de votación entre los asistentes al foro al finalizar el mismo. Se hará un registro completo en audio y video del foro, el cual será solicitado por la profesora Zulma Muñoz a funcionarios competentes en estos asuntos y se suministrará copia del mismo a cada uno de los aspirantes en los días posteriores al evento. Este es un acuerdo de los profesores Julián Vanegas y Juan Carlos Acevedo el 27 de agosto de 2013 aquí en la ciudad de Neiva. Entonces queda a consideración la propuesta que presentan los. Hay una propuesta de que si es un solo moderador o se contempla la posibilidad que sea 2. Bueno, entonces una vez leída la propuesta presentada por los aspirantes, la pongo en consideración de los miembros del Consejo de Facultad para su aprobación. Bueno, entonces, antes de darle el micrófono al profesor Fernando Charri, esta sesión se está realizando con este punto del orden del día, porque como ya es de conocimiento de todos, el Consejo Superior, a través de la Secretaría General, pues abrió la convocatoria para el proceso de designación de la Facultad de decano de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas, motivo por el cual tenemos en este momento como decano encargado al profesor Carlos Arturo Monge. Dentro de ese proceso de la convocatoria, aprobado mediante el acuerdo número 024 del 2013, en el cronograma nos establecieron como fecha límite, hoy 28 de agosto, la sustentación de la propuesta programática y la integración de la terna. Vale aclarar que en la presente convocatoria se presentó el profesor Juan Carlos Acevedo, el profesor Carlos Arturo Monge, el profesor Julián Vanegas, y la profesora Jacqueline García Páez, quien presentó su renuncia y remitió copia al presente Consejo de Facultad, del cual hago lectura. Doctor Juan Pablo Barbosa Otálora, secretario general, Universidad Surcolombiana Ciudad, asunto, renuncia, aspiración, decanatura, Facultad de Ciencias Sociales y Humanas. Respetado doctor, en el proceso de designación de decano a la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas presenté mi aspiración con la intención de fortalecer el proyecto académico de la facultad. Agradezco a la universidad el haberme permitido hacer parte de este proceso, pero por razones estrictamente personales me conducen a renunciar a esta aspiración a pocos días de la conformación de la terna que debe realizar el Consejo de Facultad. Ofrezco mi total compromiso para continuar trabajando por el bienestar de la facultad y de la universidad desde mi rol docente. Con respeto y aprecio, Jacqueline García Páez, docente, copia, Consejo de Programa de Comunicación Social, Consejo de Programa de Psicología y Consejo de Facultad de Ciencias Sociales y Humanas. Entonces, motivo por el cual solamente vamos a escuchar a los dos aspirantes, Juan Carlos Acevedo y Julián Vanegas López. Bueno, como la propuesta fue acordada, entonces vamos a iniciar con lo primero establecido, y es decidir el orden de presentación de los aspirantes. No sé si hay un consenso o como está establecido en el documento, lo echamos al azar. Bueno, entonces, por acuerdo de los aspirantes, hace primero la presentación el profesor Juan Carlos Acevedo y luego el profesor Julián Vanegas.
Bueno, entonces recordarle al Consejo de Facultad ampliado que hay una decisión de no, ante las intervenciones, pues no aplaudir. Es decir, el único dispositivo aquí que necesitamos es la escucha, así que por favor también los celulares colocarlos en silencio o en vibración, y entonces el único dispositivo es la escucha y la razón. En ese sentido, pues las emociones como guardarlas para otro momento. Entonces, profesor Juan Carlos Acevedo, como está establecido 20 minutos, yo empiezo, el profesor me ha pedido que haga lectura de la hoja de vida e inmediatamente él hace la exposición de su propuesta. Hoja de vida. Juan Carlos Acevedo Restrepo es profesor de tiempo completo de la Facultad de Ciencias Sociales Humanas. Se vinculó a la universidad como docente desde 1997, hace 16 años. Es candidato a doctor en comunicación por la Universidad Nacional de La Plata, Argentina. Magíster en Historia por la Universidad Nacional de Colombia y comunicador social periodista por la Universidad de Antioquia. Es director del Grupo de Investigación, Comunicación, Memoria y Región, clasificado en Colciencias. Es miembro correspondiente de la Academia Huilense de Historia desde el año 2009. Ha publicado 2 libros de su autoría, con el sello de la editorial Universidad Surcolombiana, el último de las cuales se titula El apetito de la injuria, libelo, censura eclesiástica, censura eclesiástica y argumentación en la prensa del Huila, 1905-1922, publicado en el año 2008. Artículos suyos han sido publicados en varios libros colectivos, entre ellos en el tomo 6 de la Historia General del Huila y en diversas revistas académicas como Signo y Pensamiento, Entornos y Periferia. En lo que se refiere a la experiencia administrativa, fue coordinador del Comité Editorial de la Universidad Surcolombiana entre el 2000 y 2002 y jefe de Programa de Comunicación Social y Periodismo entre octubre de 2002 y febrero de 2004. En lo relacionado con cargos de representación docente, fue representante electo de los profesores al primer Consejo de Facultad de Ciencias Sociales y Humanas en 1998 y 1999, y durante un segundo periodo entre 2000 y 2001, así como representante de los profesores al Consejo Académico de la Universidad Surcolombiana para el periodo 2007-2008, con la suplencia de la profesora Dolly Arias. Profesor. Muchas gracias, profesor Fernando. Bueno, quiero en primer lugar saludar a los colegas del Consejo de Facultad, a Yareli, la estudiante, al profesor Julián Vanegas, aspirante a la decanatura, y en general a los profesores de Psicología, Comunicación y estudiantes de ambos programas que nos acompañan en este acto público de presentación de las propuestas. Quiero expresar también mi alegría por la decisión del Consejo de Facultad de que este acto se hiciera de cara a la comunidad académica y en este auditorio tan emblemático para la universidad, que es el Auditorio Olga Toni Vidales. Voy entonces a plantear lo que he tratado de resumir como 10 propuestas para el desarrollo de nuestra facultad para los próximos años, bajo el lema hacia una facultad deliberante y de cara a los desafíos del Huila y de la región surcolombiana. Nuestra facultad está cumpliendo este año 15 años de existencia. Se creó en 1998. Entonces, gracias, muchas gracias, Yamil. Se constituyó en 1998 y pensando un poco en la evolución de estos 15 años, yo me he propuesto como una clasificación en 4 fases. Una fase fundacional, en la cual se crea la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas con unos propósitos claros y un diagnóstico sobre lo que estaba pasando en el Huila y en la región surcolombiana, sus problemas y cuál debería ser la misión de una facultad como la nuestra. Ahí hay un colectivo de docentes liderados por el profesor William Fernando Torres, con participación de otros colegas que luego fueron decanos como Luis Carlos Rodríguez, y
y un grupo interdisciplinario de docentes que dieron inicio a la facultad en ese año. Hubo también una circunstancia particular que fue la integración del programa de Derecho inicialmente, a partir de una decisión más que todo administrativa, y luego la separación del programa de Derecho por cuanto ellos decidieron crear una facultad aparte. En el fondo lo que hubo allí, habría que reconocerlo, es que la integración de ese programa en ese momento obedeció más a razones de tipo administrativo que a la construcción de un proyecto común de facultad. No lo había, lo que llevó a que ellos rápidamente decidieran apartarse del proyecto. Hay una segunda fase como de normalización, digamos, de los procesos administrativos y académicos, que yo sí tuve más o menos entre el año 2002 y 2006, y luego una fase de ampliación de la facultad en la que vemos elementos nuevos como la creación del posgrado Maestría en Conflicto, Territorio y Cultura, como una maestría propia, de las primeras que se crearon en la universidad, y la adscripción del programa de psicología hace un par de años para fortalecimiento de la facultad. Entonces esta es una fase, digámoslo, de ampliación, de crecimiento de la facultad. La pregunta que concierne a este foro es si estamos ante la posibilidad de llegar a una nueva fase de desarrollo de la facultad y cuáles serían los derroteros, cuáles las metas, cuál es la visión hacia la cual nos debemos encaminar. Yo lo planteo como interrogante no porque tenga dudas acerca de que este es un momento para mí lleno de oportunidades, sino porque pienso que eso va a depender de nosotros, de la claridad que tengamos frente al proyecto, de la manera como aprendamos a convivir en esta casa común que es la facultad. Justamente en una carta que enviamos los profesores de ambos programas el 22 de abril al Consejo Superior Universitario, cuando empezaron las reuniones de profesores de ambos programas, nosotros planteábamos que nos hemos acordado comprometernos en una agenda de reuniones con el propósito de evaluar el papel y el lugar de nuestra facultad en el contexto de la universidad, del departamento y de la región, así como la pertinencia y el valor de las ciencias sociales y humanas como herramientas para la comprensión de los más acuciantes problemas y desafíos que afrontan los habitantes de nuestro territorio. Digamos que ese ha sido como el espíritu y el interés que nos ha motivado al colectivo docente inicialmente, también a los líderes estudiantiles que han participado de estas reuniones y que quisiéramos contagiar y discutir y dialogar con toda la comunidad académica de la facultad, ¿no? La necesidad de pensar para qué una facultad de ciencias sociales en una sociedad regional como la que estamos viviendo y en una universidad pública ante unos desafíos como los que vivimos hoy en la región. En relación con esto, voy a anunciar, pues ahí ustedes pueden ver brevemente como un enunciado de las 10 propuestas que planteo. Estas propuestas van desde la promoción de un debate público incluyente y de calidad de cara a la región, y en ese sentido, la participación activa de parte nuestra en la discusión de políticas públicas del ámbito regional, del ámbito local, del ámbito sectorial, en los campos que nos interesa, el fortalecimiento de la, digamos, calidad de la investigación que realizamos en la facultad y poder llegar hasta la creación de un instituto o centro de estudios regionales de carácter interdisciplinario, y pasa por otros aspectos más particulares hasta llegar a dos aspectos que tienen que ver el uno con la internacionalización más, digámoslo, más agresiva de la facultad y de los programas, y algo que considero esencial y que podría ser, digamos, el primero de los puntos porque me parece que es una condición para lograr todo lo anterior, y es lograr, digamos, unos criterios compartidos de convivencia entre los distintos programas y actores que formamos parte de la facultad
y que nos permitan entonces poder tener una gobernabilidad o un gobierno o una dirección de la facultad que sea, digámoslo, no solo participativa, sino también eficiente. Voy a desarrollar algunos de esos puntos porque el tiempo no me permite desarrollarlos con amplitud todos, y me voy a centrar en los primeros puntos referidos a lo que yo pienso que puede ser, digamos, un sello que marque el periodo de la próxima decanatura. A mí me parece que luego de esas fases de fundación, normalización, ampliación de la facultad, estamos llamados a tener un papel mucho más protagónico, mucho más incidente en los debates públicos, no solo en nuestra casa de estudios, sino de cara a toda la región a todo el Huila y a toda la región surcolombiana. En ese sentido, yo creo que a la misión de la facultad, que incluye los aspectos de investigar los problemas regionales, generar alternativas para el desarrollo integral y formar profesionales autónomos, me parece que a esa misión deberíamos nosotros añadirle la función de promover un debate público incluyente y de calidad sobre los asuntos que interesan al desarrollo social y humano de la región y del país. Y ese debate público debe incluir los múltiples actores que intervienen en la toma de decisiones en nuestra sociedad y particularmente en nuestra región. Algunos desde la perspectiva neoliberal piensan que la universidad se debe relacionar básicamente con la empresa privada y pare de contar. A mí me parece que evidentemente tenemos que establecer vínculos con la empresa privada, pero más allá de esos vínculos hay que considerar también, por una parte, sectores que muchas veces no son tenidos en cuenta, como por ejemplo los sectores de la economía solidaria, ¿no?, del sector cooperativo, de los gremios de la producción a distinto nivel. Me parece que igualmente hay que vincular a las comunidades de Neiva, de los distintos municipios, comunidades indígenas, comunidades campesinas, y que hay que tener en cuenta la voz y los planteamientos de los movimientos sociales. Por estos días tan protagónicos a nivel del país, en lo que todos conocemos como el desarrollo del paro nacional agrario, que ha planteado todo un debate público acerca de cuál es la política pública para la agricultura en nuestro país. De manera que si propiciamos un encuentro, un diálogo desde la universidad, para que estos distintos actores, incluyendo por supuesto al Estado y a las instituciones gubernamentales y a la clase política, para que estos distintos actores discutan sobre los problemas y los desafíos regionales, me parece que estaremos ganando en pertinencia, que estaremos ganando en una voz más autorizada como universidad y como facultad en la discusión de los problemas de la región. Lo cual conduce a profundizar algo que ya se viene dando, y es nuestra participación en la discusión, elaboración y puesta en ejecución de políticas públicas regionales, locales y sectoriales. Esto ya se viene dando porque ambos programas, psicología, comunicación y la maestría en conflicto, han tenido distintas intervenciones en el ámbito de las políticas públicas. Uno piensa entonces en los temas en los cuales nosotros venimos interviniendo o deberíamos intervenir con más énfasis. Los temas, por supuesto, del desarrollo social y humano, los procesos de comunicación, los temas de la salud mental de los habitantes, que es un área de intervención privilegiada del programa de psicología, así como la formación de subjetividades, el tema de la paz, de la búsqueda de la resolución negociada de los conflictos, los derechos humanos y la atención de las víctimas del conflicto en un departamento que tiene altos niveles de presencia de estos problemas de violencia y de victimización. Los temas de la participación ciudadana, la cultura política y la formación de ciudadanía, y los temas de la preservación del medio ambiente. Ya mencionaba entonces cómo, digamos, un aspecto importante de nuestro desarrollo va a ser el fortalecimiento de los grupos de investigación que tenemos. Si las cuentas no me fallan, 3 grupos en psicología, 2 en el programa de comunicación. Los semilleros que tenemos, cómo
elevar la calidad, la pertinencia, la proyección de estos grupos, cómo multiplicar los semilleros y cómo hacer converger esto hacia un proyecto de construcción de un centro de estudios sociales regionales de carácter interdisciplinario. Voy a pasar por alto algunas propuestas. La facultad tiene un liderazgo que ha consolidado en los últimos años en lo que tiene que ver con el plan y la política de comunicación institucional de la Universidad Surcolombiana, y nos corresponde seguir manteniendo ese liderazgo que forma parte de los medios institucionales de toda la universidad, pero que han contado, con la activa participación de profesores y estudiantes de la facultad. Me refiero a la Radio Universidad Surcolombiana, programa Zoom, Vía Universitaria, Ágora Surcolombiana, periódico La U, Usconexion y Surregion.com, el periódico digital. Hay unos temas sobre formación docente. La parte de la gestión administrativa eficiente y participativa, lo que tendría que decir es que tenemos obviamente el compromiso de garantizar cosas elementales para el funcionamiento de nuestros programas, aulas adecuadas y suficientes. Tenemos que atender de forma oportuna los requerimientos de espacios y recursos para completar exitosamente el traslado del programa de psicología a la sede central de la Surcolombiana, en lo cual se han dado unos pasos importantes en los meses anteriores que toca completar y redondear. Tenemos que atender los aspectos laborales y de contratación del personal administrativo de la facultad. En relación con el tema de la internacionalización, la universidad tiene una serie de convenios, ya varias docenas de convenios con universidades. La facultad tiene algunos convenios, pocos. La idea es, por una parte, hacer vigentes y operativos esos convenios, de manera que, por ejemplo, se concreten las pasantías tanto de estudiantes como de profesores, pasantías cortas en universidades del exterior, de estudiantes y de profesores, pero que al mismo tiempo podamos traer docentes a que nos acompañen acá durante periodos cortos. Igualmente promover y estimular la participación de estudiantes y profesores en eventos, congresos académicos internacionales, ojalá como ponentes o en calidad de participantes. Finalmente, para redondear esta presentación, quisiera hacer referencia al tema de la gobernabilidad y la convivencia en la facultad. Si nos imaginamos la facultad como una casa grande en la cual estamos habitando los 3 programas que en este momento lo conformamos, psicología, comunicación, la maestría en conflicto, y que más adelante puede tener otros programas como por ejemplo un programa de historia en pregrado, o en antropología, sociología, trabajo social, etc. Pensemos que la facultad tiene que ser un espacio común en donde los distintos programas nos desarrollemos armónicamente, donde haya espacio para que cada programa desarrolle a plenitud sus posibilidades. En ese sentido, la facultad tiene que ser un espacio, donde de manera equilibrada los programas puedan participar en la toma de las decisiones y en el ejercicio de los cargos directivos. Imaginémonos un consejo de facultad en el cual participen de manera equilibrada delegados de los distintos programas que la conforman, delegados de psicología, de comunicación. Imaginémonos una toma de decisiones con una amplia participación de estos representantes. Un minuto, profesor. Imaginemos también un consejo de facultad y un decano que tenga como guía de su trabajo y de su gestión los planes de mejoramiento que cada programa ha definido autónomamente y el plan de desarrollo que se consensúe entre los miembros de la facultad. Para que la facultad pueda tener este dinamismo, es necesario además que haya un clima de amplia participación de la comunidad académica, que la organización autónoma de los estamentos estudiantiles y profesorales sea apoyada, así como la labor de sus representantes y voceros, y que al mismo tiempo se desarrollen iniciativas de bienestar universitario orientadas hacia los estudiantes,
tales como el estímulo al deporte, a las actividades culturales y de integración de los programas, entre otras. Quiero concluir entonces esta presentación. Ya, profesor, muchas gracias. 20 minutos. Una palabrita de cierre. Bueno, sí. Sí. Quiero concluir esta presentación agradeciendo el espacio del Consejo de Facultad, saludando y agradeciendo a la profesora Jacqueline García, quien nos acompañó como aspirante con la idea de que el Consejo de Facultad pudiera tener una terna de altas calidades y que ahora por razones básicamente personales y también por su compromiso con el proceso de acreditación ha declinado su aspiración, pero que ha cumplido un papel muy importante en todo este proceso. Muchas gracias. Quiero hacer una precisión, los 20 minutos se contaron a partir del momento de la lectura de la hoja de vida del profesor Juan Carlos Acevedo. Entonces, incluye la hoja de vida. Sí. Entonces, la presentación de la hoja de vida la va a hacer el profesor Julián Vanegas y ahí incluye los 20 minutos. Muy bien, empiezan a contar los 20 minutos. Un cordial y fraternal saludo para todos y para todas, estudiantes, profesores, administrativos. Yo igualmente celebro el hecho de que este tipo de debates y de diálogos se den de manera abierta y pública. Considero que estos son escenarios para expresar diferencias, para plantear argumentos y que tengo que decirlo, yo suelo expresar lo que pienso, que celebro y felicito la propuesta del profesor Juan Carlos, merece todo mi respeto como profesor y como persona, y siento pues que igualmente la decanatura y los aspirantes que en este momento estamos en el proceso, estamos en general buscando lo mejor para la facultad y no solamente somos candidatos de programas. Leo en tu propuesta, profesor Juan Carlos, eso y la verdad lo celebro y espero pues que mi propuesta también cumpla con esas expectativas. Una breve presentación de mi hoja de vida. Yo soy psicólogo. Bueno, esto también lo tengo que decir. Yo soy papá y eso hace parte de lo que yo soy en esencia, de 2 hijos, una hija de 10 años y un hijo de 3. Soy especialista en gerencia de organizaciones de la salud. Compartimos la misma universidad de pregrado, la Universidad de Antioquia. Soy en este momento maestrante de la Maestría de Territorio, Conflicto y Cultura. Estoy en mi trabajo de tesis. Soy miembro del Colegio Colombiano de Psicólogos y miembro investigador del Grupo Crecer. He hecho acá alguna lista que ustedes pueden leer de participaciones en proyectos investigativos dentro del grupo, de las cuales 2 han terminado con productos en libros compartidos con compañeros, otra en un libro de artículos y hemos tenido algunas publicaciones en algunos medios internacionales, principalmente en revistas argentinas. He participado como ponente en diferentes encuentros del orden nacional y en algunos internacionales, como se puede ver allí en mi presentación. Lo que quiero evidenciar con eso es como la inquietud y la actividad académica constante. Dentro de la experiencia laboral, tengo que contarles que soy docente asistente de planta desde el año 2004, he sido docente catedrático en la universidad desde el 99 hasta el 2004 que inicié como mi ejercicio de planta y he estado en otras universidades como docente catedrático principalmente en áreas de psicología del desarrollo, infancia y en psicoanálisis. Menciono la experiencia de la Fundación Hogares Claret, la cual ha sido vital en mi formación durante muchos años y donde tuve pues como una experiencia administrativa y clínica que considero importante. Quiero decirles lo siguiente, la razón que inspira, que anima mi postulación está sustentada en esa experiencia académica y administrativa, pero no en un ejercicio individual, sino colectivo, construido con mis compañeros. La legitimidad que eso me da es lo que me permite hoy estar aquí con ustedes, sentir que varios de los compañeros, que muchos de los compañeros en general de la universidad me ven como una persona que podría hacer un ejercicio respetuoso y por eso me postulo hoy ante ustedes. Creo firmemente en una facultad de ciencias sociales y humanas.
Es importante que ustedes sepan que fui uno de los más vehementes líderes en que el programa de psicología se adscribiera a la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas, porque considero que sumamos en el ejercicio interdisciplinario y compartido que allí se puede dar. Por eso el nombre de la propuesta tiene que ver con una facultad con pertinencia social. La pertinencia social tiene que ver con la propuesta académica que ofrecemos como programas, pero también con las respuestas que se dan desde el ejercicio académico, investigativo y la proyección social. En esa medida debemos trascender al criterio de los 2 o 3 programas y debemos decir, y por eso digo la fórmula 1 más 1 no siempre es 2, 1 más 1 en este caso tiene que ser mucho más en el sentido de lo que se construye y se genera en la interlocución. Obviamente debe haber una cualificación aquí académica, nosotros así lo sentimos. Como programa de psicología esperamos y aspiramos ganar mucho en el debate académico al lado de nuestros compañeros también científicos sociales. Y pensamos que ese elevamiento de la calidad académica debe redundar en una respuesta más pertinente socialmente, no solo para la región, sino también en general para el país. Bueno, la justificación se las acabo de mencionar. ¿Qué justifica la propuesta programática? La necesidad de promover ese debate académico. Yo considero que un decano es esencialmente un ente mediador, catalizador de propuestas. No concibo una decanatura como un liderazgo aislado y espero ser coherente en lo que les voy a plantear más adelante con esto. Como les decía, esta iniciativa surge no como un ejercicio individual ni como una aspiración individual, sino como una aspiración colectiva en donde también algunos egresados y estudiantes se han sumado. Está soportada en una postura epistemológica abierta y no dogmática, y esto considero pertinente decirlo porque usualmente las ciencias sociales, la psicología en particular, lo hemos vivido en el programa, digamos que limitó su crecimiento en algunos debates un poco egocéntricos durante algunos momentos. Creo que he aprendido en ese ejercicio formativo a entender que dentro de las ciencias sociales debe plantearse una postura epistemológica siempre abierta, no dogmática, pero siempre deliberante, argumentativa y sustentada, digamos, en la solidez académica y científica de quienes la exponen. Les decía, me veo como un facilitador esencialmente. Yo no concibo al decano como el que más sabe de ciencias sociales. Indudablemente debe tener un conocimiento de las ciencias sociales que le permita en sus decisiones y en sus participaciones dar lugar a lo académico, pero esencialmente es un catalizador entre eso académico y los asuntos administrativos. Brevemente, el referente teórico que da lugar tiene que ver con 3 cosas. Una postura con las ciencias sociales críticas, básicamente planteada en estos autores que tenemos allí citados, que apuntan siempre al debate, a la deliberación, que de alguna manera propone un discurso confrontativo de las ciencias positivistas, de verdades, de cuestionar verdades absolutas y entender que las verdades se construyen siempre en la dinámica, en lo dialógico. Veo definitivo exponerles a ustedes unos elementos y unos principios éticos que sustenten el ejercicio de una decanatura que están basados en una ética cívica que incluye elementos de pluralismo. Es un asunto que en estos días que nos hemos estado reuniendo, pues de alguna manera nos confrontamos porque obviamente hay diferencias, pero existen unas condiciones de igualdad y de derechos para exponer uno de esas diferencias. Hay libertad de oportunidades, hay un ejercicio justo. Y en eso yo tengo que ser claro, no siempre tenemos que pensar lo mismo, pero debemos ser justos en nuestras decisiones y en el respeto a esas diferencias. Por eso la manera de resolver las cosas es siempre desde una ética comunicativa. Y para mí eso tiene que ver con uno ser coherente con su discurso y dar lugar a que el otro también se exprese. Y obviamente el reconocimiento de una necesidad académica apremiante que dé respuestas a las necesidades del entorno regional y nacional. ¿Por qué pienso en lo nacional? Porque yo siento que en la facultad hay grupos de investigación que han desarrollado procesos muy importantes en la región,
pero que esos procesos permiten pensar no solo la región, sino que permiten inferir lógicas que se puedan llevar a pensar situaciones que suceden en otros lados del país, incluso a nivel internacional en Latinoamérica. La pertinencia social tiene que ver con hacer una lectura más adecuada de la realidad social y dar una participación más activa a los actores con los que trabajamos. En ciencias sociales padecemos del hecho de que las comunidades se sienten muchas veces, entre comillas lo digo, y esto lo hemos escuchado de las comunidades, un poco manoseadas, en el sentido de que la universidad va, investiga, averigua su verdad y luego no aparece y sus realidades siguen iguales. La pertinencia social tiene que ver con que en la universidad, en los escenarios de la universidad, hagan presencia los actores reales y vivos de esos ejercicios investigativos que deben darse, no investigarlos a ellos, es investigar con ellos. Y obviamente a mí me parece que la universidad debe mejorar también su pertinencia social en cuanto a la propuesta de programas y de posgrados y de formación continuada. Planteo de entrada mi compromiso en tanto me considero un mediador en esta aspiración a la candidatura a la decanatura, un compromiso totalmente abierto a un proceso rico. No ha sido fácil, pero es un proceso rico que se ha dado en la reunión con estudiantes, con egresados y con docentes de ambos programas, y pienso que allí hay un derrotero claro que se está construyendo para la facultad y debo expresar públicamente mi compromiso con eso que se está construyendo allí. La propuesta programática está articulada en estos 5 ejes: institucionalidad, una facultad que le responde a la región, ampliación de cobertura con calidad, desarrollo administrativo, financiero y de recursos, e investigación para la región y el país. Debo decirles que estos ejes son tomados del plan de desarrollo de la universidad que está actualmente vigente. Debemos de entender que dentro de la lógica administrativa uno se debe articular a esa lógica, no necesariamente porque comparta plenamente ese ejercicio, pero es por lo que le da viabilidad administrativa y en la toma de decisiones para darle curso a las necesidades y a las expectativas de una facultad. Es evidente que una primera tarea que debemos abordar, y lo estamos haciendo, tiene que ver con una reestructuración administrativa de la facultad. Debemos de entender que tenemos una facultad que tuvo un solo programa durante muchos años y que eso les permitió crecer de una manera, adquirir unos hábitos de trabajo de una manera, construir unas lógicas de una manera, establecer unos tejidos, pues que no podemos nosotros como psicología entrar a romper neciamente. Creo que esa reestructuración compartida, ese aprender a convivir en esa casa a la que hacía referencia Juan Carlos, debe ser un ejercicio que se construye en el debate. No fácil. Obviamente vamos a tener diferencias, obviamente van a haber tendencias que, como lo empezamos a notar ya, no tiene que ver con las preferencias por los programas, sino con las maneras de pensar las ciencias sociales. Yo creo que está absolutamente claro que nuestras propuestas y la reestructuración administrativa que se propone para la facultad no es para favorecer unos programas de pregrado, es para favorecer una propuesta de facultad de ciencias sociales ampliamente concebida. Estoy absolutamente claro de la necesidad de desarrollar los medios comunicativos y a mi manera de ver, lo digo sin ser un experto en el tema de las comunicaciones, considero que todos estos instrumentos de comunicación que tenemos en la facultad deben narrar y relatar más a las personas de la región. Hay veces narramos y relatamos solo lo que pasa dentro de la universidad y las voces de esas personas para quienes se supone que está hecho todo este ejercicio académico, no se visibilizan. No digo que nunca, hay ejercicios de fotografía, de cosas que me parecen encantadores y que muestran la región, y entonces en ese sentido articulo la necesidad de hacer un debate muy sólido sobre cuál debe ser la política de comunicación de la universidad, en el entendido de que hay medios de comunicación que son propios de la facultad, pero que también la universidad tiene la responsabilidad del sistema informativo de comunicación institucional. Entonces, frente a eso nosotros debemos tener una posición autónoma y pues obviamente eso lo propongo, pero sé que sobre eso los compañeros de comunicación
pues tienen muchos más elementos que pueden enriquecer esa política. Yo enfatizo en la normatividad de las consejerías académicas porque, como muchos lo saben, he estado acompañando permanentemente el ejercicio de bienestar, de hacer un ejercicio de inclusión estudiantil y muchas veces, como lo que acaba de pasar, se toman unas medidas que llevan a que se excluyan de la universidad una serie de personas por bajo rendimiento académico, y siempre la pregunta que yo me hago es: ¿y cómo los estuvimos acompañando? ¿Y qué les ofrecimos para que resolvieran sus asuntos personales y familiares o estrategias pedagógicas? Siento que debe haber un proceso normativo que nos rija a todos, pero también siento que debe haber un proceso de acompañamiento. Pensar en una política de relevo generacional que no está clara en la universidad y que incluya con criterios claros a los egresados. No es que porque sea egresado de entrada están incluidos, pero sí que los egresados tengan unas reglas de juego claras para participar en ese relevo generacional. Y estoy pensando en los mecanismos de flexibilidad curricular, porque siento que los planes de estudios que tenemos todavía siguen siendo muy rígidos y podrían ser más flexibles. Una segunda estrategia, ¿cuánto tiempo me queda? Me quedan 5 minutos. Una segunda estrategia tiene que ver con una facultad que le responde a la región. Yo considero que con criterio y con elementos claros debemos articular esa propuesta de la universidad con el Estado, con la empresa y la sociedad en general. Cuando digo empresa, hablo empresa en todos los sentidos. Yo personalmente siento que nosotros debemos ser unos entes articuladores de las propuestas y de los procesos que se viven en la región, y que como universidad, con criterios claros, con posiciones definidas, podemos participar libremente en esos procesos y no pensar que nos vamos a contaminar de esas lógicas. Yo pienso que desde que uno tenga posiciones claras, las puede desarrollar. Por eso pienso en articular con diferentes entes, apoyar una serie de procesos fabulosos que he empezado a conocer, que se vienen dando desde comunicación social y también desde psicología, que pienso que favorecen ese encuentro con la comunidad y esa respuesta a sus necesidades. Siento que debemos visibilizarnos más. Siento que la comunidad de la región en general debe ver más lo que se hace aquí en la universidad, y debe encontrar más en la universidad una opción de respuesta a sus necesidades y a sus procesos. La universidad hay veces piensa muy bien la comunidad, pero se queda aquí con lo que piensa. Entonces creo que hay que generar mecanismos de visibilización y relación con ellos. Siento muy importante no quedarnos solo en los debates nuestros, sino traer de manera permanente docentes invitados a que hagan cursos libres, seminarios, que para los diferentes programas puedan convertirse en cursos flexibles, que sean válidos en créditos. Traer un profesor una semana, 2 semanas, hacer seminarios, o sea, no temer a que se pierde clases si se trae un invitado, si hay un foro, sino entender que allí hay la ampliación de la formación que en general todos necesitamos, porque yo pienso que esos espacios y esos invitados no son solo para formar a los estudiantes, sino también para nosotros mismos como docentes. Y seguir ideas como cátedras que ya se vienen dando y tratar de consolidarlas en otras áreas. La ampliación de la cobertura con calidad es un asunto que hemos venido pensando mucho, pues todos ustedes saben que hay una propuesta de pregrado en historia y unas de maestrías en comunicación y otra en psicología. Siento que los pregrados también podrían pensar en posibilidades de ampliación, en tanto en la región. A mí me parece que las sedes de La Plata, de Garzón, de Pitalito, pueden tener posibilidades de recibir. Somos programas acreditados, con rigurosidad, con disciplina. Yo creo que podemos formular propuestas para acceder a esa comunidad, pues porque es que esas son comunidades que también tienen necesidades y muchas veces nos quedamos solo en Neiva. Entonces yo diría que allí hay posibilidades, bueno, y otros elementos de formación continuada. Obviamente esas propuestas de ampliación, como lo decía, no son imposiciones mías. Esas son concertaciones que se hacen con la comunidad académica en criterios de viabilidad, de calidad. En la investigación, esencialmente lo que tengo para decir es la necesidad de construir unas nuevas líneas de investigación en donde haya una relación interdisciplinaria de los diferentes grupos existentes y consolidarlos a partir de las diferentes estrategias que la universidad propone. Siento que debemos ir pensando, ojo con esto, que no suene
Yo no digo que vamos a tener un edificio en 3 años, pero yo siento que el fortalecimiento de la facultad atraviesa por tener una autonomía en una infraestructura. Debemos irlo pensando. La universidad está construyendo un plan de desarrollo hasta el 2027. Nosotros debemos decidir ya si en ese plan de desarrollo vamos a incluir una propuesta que conciba una infraestructura y una dotación mucho más amplia. Entonces debemos ir pensando en lo que hay y en lo que viene. Un minuto, profesor Julián. Sí, señor. Entonces, finalmente, lo operativo lo visibilizo desde estos 6 elementos. Para mí, hacer una decanatura abierta, dispuesta al diálogo, a escuchar propuestas, críticas y concertaciones, en el entendido de que donde todo el mundo piensa lo mismo, nadie piensa mucho. Entonces, donde hay lugar a la diferencia, pero que se resuelve a través de la concertación. Segundo, para mí la instancia máxima de una facultad no es el decano. Para mí la instancia máxima de una facultad es el consejo de facultad, y en ese sentido fortalecer el consejo de facultad y la autonomía y el criterio de los miembros que la integran. Pienso que el principal ente consultor debe ser el comité de currículum. Muchas veces los comités de currículum no tienen la fuerza y la relevancia que deberían de tener. Para mí es la instancia máxima académica de un consejo de facultad. Consolidar el comité de investigaciones en tanto a lo que se exige, la oficina de proyección social en los criterios que he planteado, y concebir la Secretaría Académica como una secretaría de soporte y apoyo para los procesos académicos. Tiempo, profesor. Finalmente, muchas gracias por escucharme, muchas gracias por estar acá, y pienso que en cualquier caso que sea lo mejor para la facultad. Muy amables. Muchas gracias, profesor Julián. Entonces, como está aprobado en este consejo ampliado, ahora viene espacio a intervenciones, y como está establecido, son intervenciones de 3 minutos, donde cabe la posibilidad de formular preguntas si quien interviene lo considera. Bueno, yo celebro que podamos tener un debate y encontrarnos para pensar la facultad. No sé si uno pueda pensar la facultad en 3 minutos. Voy a intentar a ver si el tiempo me alcanza. Si una idea cabe en 3 minutos, yo. En primer lugar, entiendo que estos debates conllevan a una formación política, no solo académica y universitaria, sino política social de los estudiantes de la facultad. Y en esa medida me preocupa que han pasado 15 años del desarrollo de esta facultad, del proceso de esta facultad, y no escuchamos en los candidatos un análisis claro, preciso, de los problemas relevantes de la región que debemos atender en los próximos 4 años. Yo creía que el debate iba a centrarse en eso, no en una lista de buenísimas intenciones. Estamos a puertas de un proceso de posguerra. Lo llaman de posconflicto porque aquí se le reduce, se eufemiza todo. Es una posguerra en la que si se firman unos acuerdos, quienes firman los acuerdos no van a asentar la convivencia en la vida cotidiana. Y esa responsabilidad la tenemos que asumir tanto desde la psicología como desde la comunicación. Son quienes han sufrido de la guerra, quienes van a poder generar estrategias para asentar eso en la vida cotidiana. ¿Conocemos dónde están las potencialidades para asentar la convivencia aquí en la vida cotidiana? ¿O esperamos que lleguen los organismos de cooperación internacional, las ONGs que no conocen la región, con grandes capitales, a meterse en las comunidades y a castrarles su capacidad de iniciativa política propia? Ese es el problema central de esta facultad hoy, ¿sí? Entonces, de cara a eso, ¿qué estamos pensando? De cara a eso, ¿nuestros currículos son pertinentes o no? Nuestras metodologías pedagógicas y nuestras formas de investigación. Nuestras formas de investigación en la facultad están reducidas, están limitadas en su mayoría a ser descriptivas, a hacer análisis de casos, pero no y sin teoría propia, o por lo menos sin una teoría digerida,
Ahí vemos el caso de la propuesta de Julián, Haber-Horkheimer con Falsborda. Perdóname, Julián, pero eso epistemológicamente no pega. Los puntos de partida de cada uno son muy diferentes. Falsborda no proponía solo lo de Habermas, nos entendemos por la palabra, construimos todos. Entonces 3 minutos, profesor William, con todo el respeto. No, pero yo también le pido el respeto. Estoy terminando de centrar una idea sobre lo de la investigación, ¿sí? Sí, profesor William, lo que pasa es que como todo el consejo ampliado, de pronto en una próxima ronda de intervenciones podría. Entonces, ahora la profesora Hilda. Sí, en realidad, pues, aunque la idea es poder reflexionar sobre esta coyuntura tan importante de la etapa que sigue para la facultad, pues lógicamente sí es necesario el reflexionar primero y prioritariamente en ese compromiso del diagnóstico, de los retos y de lo que de verdad la misión de la universidad como pública y las características regionales están interpelando. Así que pues quizá de verdad creemos un espacio en donde se pueda hacer de una manera adecuada, puesto que sí en 3 minutos no alcanzaría a desagregar tal vez las problemáticas, tal vez los compromisos. El equipo de profesores de psicología, los estudiantes de psicología y a la vez el estudiantado de nuestra carrera de comunicación podrían entonces también empezar a ver hacia esa necesidad de visualizar esos compromisos iniciales con los que tenemos que trabajar antes que cualquier otra cosa, la transdisciplinaridad y la interdisciplinaridad que mencionamos, ¿qué implicaría? Entonces, ¿qué objetos de trabajo común podríamos llegar a tener? Si esas dinámicas se construyen desde ahora, podría ser que empecemos por donde debe ser y allí empezar a priorizar los compromisos y empezar a mirar hacia allá, porque nadie apuesta a que este pulgarcito, que es la facultad, pueda tener futuro, ¿sí? Ni el país, ni la coyuntura global, ni local, se van a matar porque la facultad adquiera su lugar y construya pues esos propósitos. Entonces, sí necesitamos ver hacia ese norte, recoger los procesos recorridos, analizar lo que está dimensionando la urgencia de la coyuntura, la intervención de los megaproyectos, el tema de que nuestras potencialidades no se han hecho visibles, sino que estamos investigando lo que nos pide la industria y pues esa agenda tiene que cambiar. Entonces yo dejo ahí. Gracias, profesora Hilda. Ahora el profesor Rolando. Bueno, por supuesto que este escenario donde los estudiantes de las facultades aprecian este compartir, este debate, saber cuál es el fondo o de pronto asomarse al fondo de lo que son sus programas y lo que es la facultad, pues es sumamente interesante y en eso pues me apena o es una lástima que el debate no pueda ser más amplio, ¿sí? Porque pues me antecedieron ponencias que hubieran podido ser mucho más profundas en el análisis y que nos las perdimos. A veces por estrictos en formalismos nos perdemos de muchas cosas, nos perdemos de la posibilidad realmente de dialogar y de conocer y nos ponemos en unas rigurosidades que exigimos, pero que hasta dónde eso en función de comunicarnos y entendernos funciona o no. ¿Sí? Yo vería que la propuesta de los ancestros indígenas o las comunidades que hoy guardan esas tradiciones, pues es mucho más productiva. Ellos se pueden llevar una semana discutiendo algo, pero bueno, todos al final concilian y quedan en algo que los reunió y los convocó a todos. Pero acá no se está dando eso, entonces tenemos que repensar nuestras formas de comunicarnos porque estas rigideces no están permitiendo que dialoguemos y que aprendamos y sobre todo eso con lo que empecé, que los estudiantes realmente se profundicen en lo que es la función, la propuesta que tiene cada una de sus facultades, desde dónde nacieron y hacia dónde es que persiguen ellos convertirlos en unos profesionales. De
de que aterricemos de si nos estamos formando o si se están formando como sujetos laborales, como una mano de obra para la industria que llegue, no sé, y ya estamos viendo que está llegando. Plan maestro con hidroeléctricas, explotaciones petroleras, explotaciones mineras. Ahí van a necesitar mucho psicólogo, mucho comunicador. Necesitamos que abra nuevas facultades porque van a necesitar antropólogos, van a necesitar trabajadores sociales. ¿Sí? Entonces esa es la reflexión. Nos formamos para esa demanda, en la lógica que decía el profesor Juan Carlos Acevedo, esa demanda neoliberal, o realmente como universidad pública y estudiantes estaríamos formándonos como unos sujetos profesionales políticos que tendríamos la capacidad para intervenir en el sentido que decía el profesor William Fernando y, digamos, avivar o fortalecer la capacidad política de esas comunidades frente a esos retos que se les plantea. Yo simplemente traigo unas necesidades muy sentidas que se ven en los territorios ya afectados. En el proyecto del Quimbo se ha hablado todo el tiempo de la afectación psicosocial. Gracias, profesor Rolando, se le cumplieron los 3 minutos. Y la afectación psicosocial, los ancianos están muriendo y no ha habido un programa que atienda esa necesidad, que nos pueda decir con un documento, mire, de esto están muriendo los viejos, de esa afectación psicosocial. Muchas gracias. Gracias, profesor Rolando. Ahora el profesor Diego Polo. Bueno, gracias, buenos días. Celebro el espacio de debate, me hago para acá para poder dar la cara a la mesa. Yo tengo tres reflexiones muy puntuales. La primera, me preocupa la razón de ser de una facultad de ciencias sociales en una región como esta. ¿Cómo eso se articula en una eventual elección de un decano, bien sea si fuese elegido el profesor Juan Carlos Acevedo o el profesor Julián Vanegas? ¿Qué tipo de región tenemos en la cabeza nosotros? ¿Cuáles son los temas urgentes para meterle la mano? Segundo, ¿cómo hacemos para que no se repita en el programa de psicología, en el programa de comunicación o en el gran proyecto de facultad que han anunciado hoy los postulantes? ¿Cómo pasamos de esa dispersión, de esa sumatoria de programas a un gran proyecto de facultad? Es una pregunta que todavía queda en el auditorio hoy. Y lo tercero, ¿cómo hacemos para romper con esa mirada un tanto miope de una institución que ve en esta facultad una facultad de menor cuantía, de menor factura en los asuntos presupuestales, pero también en los asuntos académicos, en especial temas como el de investigación, en donde nuestra facultad ha sido severamente marginada? Muchas gracias. Buenos días a todos y a todas. Yo lo que pienso es que si venimos a este espacio a escuchar de manera magistral unos aportes que tienen que hacer los aspirantes a la candidatura de Canatura, pues yo pienso que estamos perdiendo casi que el tiempo, ¿no? No podemos repetir eso de ir a los espacios a escuchar a un rector que se posiciona a votar un discurso que solo atiende a una política de privatización de la educación. Y yo creo que mucho menos en 3 minutos y en un auditorio pues vamos a construir nuestra facultad. Si estamos aquí pensando que vamos a construir una facultad en un espacio tan cerrado donde no hay espacio para la construcción y el debate, pues yo pienso que aquí lo que se está haciendo es de manera improvisada querer socializar e imponer una propuesta de Canatura que no está pues permitiendo la construcción colectiva, ¿no? Yo pienso que si se va a debatir, debatámoslo en un escenario como el Ágora, que es el escenario donde realmente se construye conocimiento, y no como en las oficinas al frente de un videobeam, observando cómo cualquier aspirante burócrata a un espacio estaría dando a conocer su propuesta. Si estamos aquí para ver una propuesta que solo atiende al asunto y a la preocupación de la acreditación, ¿no? De cómo la educación atiende a un modelo de educación que nos están imponiendo, a un modelo que nos coarta nuestra posibilidad de investigación, y que desde la acreditación y desde el proceso ese de poner la educación al servicio de las transnacionales, pues aquí casi que no estamos construyendo ni facultad ni región. Entonces la invitación es a esa, a que salgamos a generar realmente un espacio de debate, de construcción colectiva, donde el asunto no sea el asunto de ver la acreditación,
no sea el asunto de responder a las políticas nacionales de educación, que lo que hace es cortarnos nuestra agenda de investigación y no nos permite seguir construyendo en colectivo. Esa agenda de investigación que hoy nos pone a trabajar al servicio de las transnacionales que tiene la facultad, por ejemplo, de esa de piscicultura, trabajando al servicio de ONGESA, que nos pone a nosotros al servicio de todo ese capital corporativo, porque aquí lo que se está pasando es que estamos viendo toda una propuesta de decanatura que atiende a los intereses de una educación para la acreditación, es decir, una educación que no es pertinente a las necesidades que está afrontando la región en este momento, una educación que lo único que está haciendo es atender al capital de la educación. Y entonces me preocupa mucho porque estamos en la misma tónica de montar decanos, de montar rectores, solo para atender ese tema de la acreditación y de la privatización de la educación. Muchas gracias, Neider. Yo tengo una pregunta concreta que puede ser ejemplificante. Quisiera saber qué opinan, qué tienen que decir sobre el caso concreto de la Jaime Garzón, los decanos, ¿sí? ¿Qué opinan o cómo intervendrían o qué tienen que decir sobre esa problemática? Cuando llegó el programa de psicología acá y se escribió, empezó a funcionar acá, se pensó que el que estuviera la gente de psicología ahí cerca de la Jaime iba a servir para que se atendiera la problemática, cosa que fue muy chistoso porque realmente lo que se vio fue como poner una población más intolerante con la problemática para que la problemática fuera satanizada más rápido. Y ahorita aparece esto de que llega este laboratorio de televisión, una urgencia, necesidad de la gente de comunicación social, pero a la vista de todos es otra intervención arbitraria y abrupta que deja de lado el solucionar una problemática. ¿Cómo ejemplificar? O sea, ver en ese ejemplo de cómo solucionar un problema que tenemos en las narices, una facultad de ciencias sociales humanas, un problema que le es pertinente, ver en ese ejemplo pequeñito, ver eso. Esa es mi pregunta concreta. Dos preguntas concretas para Juan Carlos y Julián. La primera tiene que ver con cómo se pudiera hacer, y de manera muy puntual les voy a pedir que me comenten y nos expliquen acá a todos, cómo tratar de construir lo que hemos dicho al interior de las reuniones que hemos venido realizando a lo largo de este semestre, cómo construir facultad. Es evidente que en las reuniones que hemos tenido con los profesores hay una polarización muy marcada, ¿sí? Y es entendible que esa polarización se dé. La facultad venía, como lo han dicho los dos candidatos, de una historia donde había solo un programa, hubo un pasado en el que habían dos y se generó esa división. Es decir, cómo construir esa convivencia, que los dos lo refirieron en sus programas, pero yo quisiera que de manera concreta nos pudieran decir a todos cómo de manera concreta, puntual, se pudiera construir esa convivencia o generar un ambiente en el que la polaridad no nos dificulte el crecimiento como facultad y por el contrario las divergencias, las opiniones, las críticas nos permitan construir facultad. Eso ha sido muy marcado en las reuniones que hemos tenido con los dos programas. El segundo punto, también de manera muy concreta, ¿qué aportes cada uno de ustedes puede dar para que haya una verdadera ejercicio administrativo que nos posicione a la facultad, al interior de la universidad, y que esto potencie las respuestas que debe dar la facultad a todos estos problemas sociales en los que hemos estado viviendo y seguramente vamos a vivir en un futuro inmediato con todos estos procesos que estamos viviendo en Colombia? Entonces, ¿qué cualidades cada uno de ustedes de manera personal cree desde el punto de vista administrativo pueden responder a esa necesidad
que al igual que las otras que han planteado aquí, a mi modo de ver, son muy importantes para posicionar nuestra facultad al interior de la universidad y que dé respuesta a los problemas del contexto de nuestra región. Buenos días a todos, saludar de nuevo este espacio. Yo quiero hacer una pregunta. Bueno, estamos en este momento en la reforma del Estatuto General de la Universidad Surcolombiana, reforma que pese a que está agendada en el Consejo Superior Universitario, pues no se ha querido discutir y pues es necesario decirlo. Yo quiero saber cuál es la posición de cada uno de los candidatos frente al mecanismo actual que hay de elección de decano, ¿sí?, en el cual nosotros como estudiantes no participamos porque el que elige el decano es el Consejo Superior Universitario, ¿sí?, en donde hay más miembros externos que académicos pertenecientes a la Universidad Surcolombiana. ¿Y cuál sería la posición? Ya incluso hay una propuesta de que la elección sea por medio de voto directo y universal, entonces donde todos los estudiantes y profesores podamos votar y podamos elegir a nuestro propio decano, cuando se abra esa discusión en el marco de la reforma general del estatuto. Aunque el profesor Julián bien lo decía, la idea cuando se presente el momento es tener una posición de la facultad, pero sí me gustaría saber individualmente con los dos candidatos cuál es su postura, ya que yo creo que el candidato de la Facultad de Ciencias Sociales Humanas tiene que ser un candidato consecuente, ¿sí?, también con las políticas de la Universidad Surcolombiana a nivel general, más cuando actualmente estamos peleando por una reforma a la Ley de Educación, que por eso este jueves también se hace la invitación a una movilización. Y aprovecho para hacerles la invitación, ahorita se va a hacer una asamblea, porque nosotros como comité de carrera del programa de psicología y comité de impulso de comunicación social y periodismo, tenemos una propuesta de que pese a que el mecanismo electoral no es democrático, sí queremos hacer una consulta popular de manera simbólica, sí, para participar nosotros como estudiantes, además que hay un representante de nosotros al Consejo Superior Universitario, y que él respalda, digamos, la elección que nosotros tomaríamos. Sin embargo, hay que decir que es una propuesta por parte de ambos comités que se tendría que aprobar o no en una asamblea, y por eso es necesario, muy importante, que ahorita terminado este espacio pues nos quedemos y pues la asamblea sea la que decida si le apostamos o no a una consulta popular, dándole un mensaje histórico a la universidad y a las demás facultades. Pues yo voy a tratar de utilizar solo 5 minutos para no hacer una diferencia tan marcada entre el tiempo de participación de ustedes y las de nosotros. Yo creo que el tema del profesor William, que plantea inicialmente sobre la necesidad de hacer una lectura sobre las necesidades sentidas de la región, yo pienso, profe, que en eso vamos bastante avanzados, en el sentido de que en esa mesa de trabajo que se ha hecho de profesores de ambos programas, los grupos de investigación tuvieron la oportunidad de mostrar, unos de manera más sólida y rigurosa que otra, los avances y los productos de sus investigaciones. Siento que carecemos, y en ese sentido mi propuesta insiste, es de los escenarios y los mecanismos adecuados de comunicación. No podemos desconocer que para establecer esos diálogos la estructura universitaria tiene unos comités de investigación que en el caso de comunicación social las personas no van, los directores de los grupos, por diferentes asuntos. Aspiraría yo a que en ese escenario por excelencia, que es el comité de investigaciones, debe generarse la confluencia de las conclusiones de los productos de las investigaciones que, por ejemplo, diferentes grupos han hecho, usted mismo, profesor, con todos los procesos que se han dado acá en la región. El grupo Crecer ha trabajado en temas de infancia, de adolescencia, la resiliencia trabajada por el profesor Fabio, los ejercicios de memoria hechos en el grupo del profesor Juan Carlos. Yo siento que ese ejercicio va bastante avanzado y hay buena producción académica, pero desafortunadamente no hemos tenido los escenarios adecuados para juntarnos. Cuando yo decía que debemos juntarnos es justamente para encontrar eso y empezar a mirar las líneas de investigación que puedan darse. El tema epistemológico que me señala de manera respetuosa, pues yo también, profe, pienso que en el ejercicio de la pluralidad, yo aunque veo no en los orígenes un mismo nacimiento epistemológico, yo creo que en la propuesta comunicativa hay elementos que pudieran juntarse, no porque sean lo mismo, pero respeto pues su diferencia al respecto. Las necesidades sentidas de la comunidad. Yo he sido un crítico permanente de la proyección social de la universidad,
porque se hace mucho trabajo, no se hace eco, no se vuelve a la comunidad con esos resultados y sobre todo no se generan procesos de transformación. Creo que debería enfatizarse más en las lógicas de empoderamiento de la comunidad, tener ellos más espacios de interlocución acá, y vuelvo y digo, si nosotros vamos y miramos los productos investigativos que tenemos en la facultad con los grupos de investigación, y en eso tenemos que ser claros, y estoy de acuerdo con Diego, tenemos una facultad en la que se produce mucha investigación, en lo que hay personas muy rigurosas, en donde hay propuestas investigativas que datan de hace tiempo, propuestas de maestría como la del profe William, que lleva mucho tiempo, a la que no se le ha querido escuchar en la universidad. Yo pienso que una gestión de uno, más que tener todo el diagnóstico claro aquí, Julián Vanegas, es generar los escenarios para que esas discusiones cobren vigencia y se den. Y ahí de alguna manera, Roberto, trato de responder a tu pregunta. ¿Cómo hacer para que nos escuchen administrativamente? Yo creo que nos tenemos que organizar más, porque creo que los niveles de comunicación y los tejidos todavía no se han dado, los tejidos comunicativos al interior de la facultad. Creo que tenemos que hacer un esfuerzo grande para sentar más a Miriam Oviedo, con William, con el mismo Juan Carlos, con la profe Hilda, con Jacqueline, que ellos se puedan encontrar más en torno a eventos académicos abiertos, debates y foros que vayan llevando a elementos que crucen líneas. ¿Quién podría desconocer los productos académicos de los profesores que acabo de mencionar y de los otros que faltan? Fabio, Alfredo, bueno, todos los que... Entonces siento que es la falta de escenarios de encuentro. Una vez nosotros empezamos a consolidar productos más claros allí, vamos a tener un argumento muy fuerte y muy sólido para interlocutar con la administración y con la comunidad. Siento que hay veces tenemos que ser autocríticos. Siento que hay veces nosotros no sabemos organizarnos y hay veces algunos egos no permiten encontrarnos con los otros. Me parece que una gestión administrativa y académica de un decano debe llevar a superar esos elementos y favorecer los puntos de inclusión. Una respuesta concreta, Juan José. Estoy de acuerdo con que esa es una evidencia clara de que los procesos que se dan en la universidad no son adecuadamente comunicados y concertados, de que suceden cosas en donde se desconocen la historia de los procesos y las personas, pero también tengo que decirte que ahí se evidencia el hecho de que hay veces nos dedicamos a defender posiciones radicales y vemos más bien las diferencias más que los puntos de encuentro. Los compañeros que habitan ese sector de la universidad son seres humanos también, son personas y tienen prácticas que algunos no comparten. Bueno, entre esas diferencias y esas similitudes, ¿qué diálogos se pueden establecer por respeto mutuo? Quizás en este ejercicio que no fue arbitrario, pues ahí se va a construir un espacio que es para el desarrollo académico, y hay que hacerlo, es el espacio que se ha designado. El asunto es cómo generar más espacios de encuentro para los estudiantes, que de pronto esa propuesta no va de la mano con la otra. Gracias, profesor Julián. 5 minutos. Vamos a tratar en ese breve tiempo de responder algunas, de pronto no todas las inquietudes. Inicialmente quisiera comenzar con el planteamiento, la inquietud del profesor William en relación con el lugar que en la construcción de la facultad tiene el análisis de los problemas regionales que planteaba también Rolando y la profesora Hilda. Sí, desafortunadamente, digamos, por el tiempo de exposición no me fue posible ampliar en algunas consideraciones sobre ese tema, pero quiero anotar que así como la facultad en sus orígenes partió de un diagnóstico de qué era lo que pasaba en el Huila, cuáles eran sus tensiones, sus problemas de distinto orden, hace 15 años. Igualmente, en este momento en el que estamos planteándonos una nueva fase de construcción de la facultad, somos conscientes, el equipo docente, de la necesidad de actualizar permanentemente esos diagnósticos y de construir un diagnóstico colectivo que no es fácil, con el aporte de los distintos grupos de investigación, los distintos docentes, los estudiantes, con aportes de otras personas de afuera. Eso ya se ha iniciado en reuniones que venimos desarrollando los profesores desde abril. Se han desarrollado cerca de 8 o 10 reuniones y en varias de ellas el tema ha sido, bueno, ¿cómo estamos viendo? Por ejemplo, el profesor Miller en una reunión, no con todos los profesores de la facultad, nos habló del tema de la política mineroenergética y nos llamó la atención sobre los impactos que esa política está teniendo en todo el departamento.
no solo la gravísima problemática del Quimbo, sino todos los proyectos orientados a construir otras 9 represas desde San Agustín hasta Pericongo en el Magdalena. Esto nos parece un tema de la mayor importancia no solo para examinar, sino para intervenir con investigaciones, con propuestas de proyección y para acompañar los reclamos de las comunidades en el sentido de que sean respetados sus derechos. Por eso yo planteaba que el tema de la biodiversidad y el tema del medio ambiente tenía que ser una de las líneas de intervención del programa. Igualmente, el profesor William en varias reuniones nos ha presentado las investigaciones de su equipo sobre el tema del conflicto, de la guerra en la región surcolombiana, y el grupo que él dirige tiene aportes muy sustanciales en relación con ese tema que tenemos que incorporar. Y hay evidentemente otras problemáticas de distinto tipo, del orden de la salud mental, sobre lo cual hay algunos diagnósticos de los profesores de psicología, de los procesos de comunicación que se están dando en el Huila, los procesos de comunicación ciudadana y comunitaria que se agrupan en el movimiento 20 de abril, en los cuales tenemos una incidencia importante, los procesos de desarrollo de nuevas tecnologías que está liderando el gobierno y las instituciones acá y su impacto en las escuelas. Son muchos los ámbitos, el tema de derechos humanos, en los cuales nosotros tenemos que aproximarnos, propiciar debates públicos, orientar investigaciones, proyección social y tratar de tener una postura deliberante e incidente como facultad y como universidad en esos debates. Yo creo que a partir de este encuentro podemos plantear la posibilidad de foros, de organizar discusiones sobre temas específicos del contexto que nos puedan alimentar en ese sentido. Bien, profesor Roberto nos plantea el tema de la construcción de la facultad y plantea un tema muy sensible, y yo le agradezco que lo toque, y es que no es fácil este proceso de integración del programa de psicología, del programa de comunicación en una casa común. Es un proceso que no es fácil, pero eso no debe extrañarnos, porque cada que una organización trata de integrar procesos que tienen historias particulares, experiencias específicas, surgen tensiones, surgen prevenciones, surgen celos, surgen expectativas sobre qué es lo que va a pasar con cada quien, con cada programa. Eso, digamos, no nos pasa solo a nosotros aquí en la facultad, sino que es un proceso que viven todas las organizaciones cuando tienen esos procesos de integración. Pero lo que sí nos corresponde a nosotros es definir cómo vamos a tratar ese proceso y de qué manera vamos a propiciar espacios de convivencia y de gobernabilidad. Como lo planteaba Roberto muy bien, para que esas tensiones y esas diferencias no se conviertan en el obstáculo y en el limitante para desarrollar los planes de la facultad y de cada programa, sino que al contrario nos permitan potencializar el debate y construir conjuntamente nuestro proyecto. Gracias, profesor Juan Carlos. Vamos a abrir una última ronda de intervenciones si hay algunos interesados. Buenos días, yo me centro en 2 situaciones actuales. La primera, la resolución 046, algo así, en donde desafortunadamente una buena cantidad de estudiantes no están acá. No se ha dicho nada de eso, simplemente la exclusión es lo primero que se busca y que se hace. Es lo primero que se piensa y no se actúa de ninguna manera, no se buscan mecanismos para mirar a ver qué está sucediendo, pero sí hablamos de deserción universitaria alta. Dejo eso entre comillas. Y la segunda, eso se va a ampliar a raíz de la situación que se presenta también ahora con los créditos. De pronto en la facultad, pues en el programa de nosotros ya está sucediendo la reducción de las horas presenciales con maestro y la ampliación de las horas pues personales. ¿Hasta qué punto, sí, eso nos favorece si venimos de una educación presencial en escuela, grado primaria y secundaria? Entonces, ¿qué va a pasar en ese momento? ¿Se va a seguir la misma política? Entonces usted ya perdió y pum, para afuera. ¿Qué pasa con el resto, con estos que van para afuera? ¿Cierto? ¿Qué pasa con su proyecto de vida? Entonces, ¿qué planes se tienen? Porque lo que estamos haciendo es siguiendo un modelo
Un modelo que el gobierno viene y nos implanta y tome y haga esto y listo, y hágale. ¿Qué pasa con los profesores que solamente se les paga una hora, ¿cierto? Y el resto de tiempo para preparar clase, para evaluar, bueno, X, Y, Z, simplemente vienen por cumplir un momento y ya, y no más. Entonces, miremos que las problemáticas pues son muy complicadas para nosotros los estudiantes también, pero pues se toman así como promesas y promesas tipo presidencial, pero no se habla nada de fondo y algo que nosotros verdaderamente necesitamos. Bueno, mi intervención va más enfocada pues a ver cómo estamos como facultad y qué perspectivas tenemos, ¿no?, hacia adelante. Nosotros siempre hablamos de una misión y una visión, y es preocupante ver esto, que nuestra facultad, nuestra universidad, nuestros programas de hecho tienen una misión y una visión que no sé si es que nosotros no alcanzamos a apropiar o aterrizar esa misión y esa visión, pero estamos trabajando sobre otras cosas totalmente diferentes a lo que se plantean en esa razón de ser de la facultad y de la universidad. Sí, hablamos de una transformación social para la región surcolombiana, para nuestro entorno local, pero no estamos haciendo desde nuestros programas y desde nuestra facultad una transformación social o una formación que le apunta a esa transformación social. Entonces uno se pregunta, ¿en dónde queda el compromiso social que tenemos como universidad pública? ¿Sí? Como universidad pública tenemos un compromiso social que es necesario contribuir al desarrollo de la sociedad, pero que no estamos haciéndolo. Y bueno, por otro lado, hablamos en estas propuestas, aquí se dice de los debates, ¿cierto? Vamos a generar debates, pero entonces nos quedamos en los debates, pero entonces ¿en dónde están las acciones? Es necesario implementar estrategias que den o que ayuden o que contribuyan pues a la transformación de eso, pero en acciones concretas. Entonces es hacer el llamado a eso. Por ejemplo, hablamos de unas problemáticas inmediatas, entonces los megaproyectos, la llegada de multinacionales, la invasión de los territorios, el desplazamiento de los campesinos, un sinfín de problemáticas que nos competen a nosotros, porque nosotros somos los que nos estamos formando para transformar esa realidad social, ¿sí? Pero entonces, como lo hemos dicho ya varios, estamos empleando o estamos formando estudiantes o trabajadores pues para el imperio, para las grandes multinacionales, en vez de formarnos o de contribuir con esa formación para la transformación social, para ayudar a ese cambio, para ayudar a nuestra sociedad. Entonces, por ejemplo, lo que decían ahorita del Plan Maestro de Aprovechamiento del Río Magdalena, vamos a abrir una investigación, ¿pero cuándo? Ya están puestos los ojos para abrir investigaciones desde Barcelona, España, desde otros países, a muchas otras, a muchas otras problemáticas, y nosotros apenas estamos diciendo que vamos a abrir una investigación. Sí, son realidades inmediatas y son problemáticas que se presentan que no estamos, interviniendo y no estamos metiéndole la mano. Entonces el llamado es saber qué estamos haciendo en nuestra facultad y que aterrizamos en realidad esa misión y esa visión, porque entonces ¿para qué la tenemos? Muy buenos días para todos. Bueno, yo le apunto más a que construyamos facultad y que los mismos maestros, tanto de comunicación social como de psicología, sean facilitadores de este proceso. ¿Por qué? Porque tanto los psicólogos como los comunicadores sociales debemos ejercitar diariamente el aprender a escuchar, el aprender a respetar las opiniones de los demás y lograr conciliar en busca de ¿qué? De una facultad que nos lleve a una proyección, a un desarrollo y a una transformación. Pienso que es importante saber escuchar y saber transmitir lo que se hablen entre ustedes en las reuniones de programa, de facultad, no sé, y cumplir con estas responsabilidades ambas partes. Lo otro, la invitación que nos hace la compañera Diana de la consulta, pues la verdad, en cierto momento sería bueno ejercer la democracia, ¿cierto? Pero que los alumnos seamos muy conscientes que quien va a tener en cuenta este voto es el representante de nosotros, o sea, y que no vayamos a generar toda una problemática porque sencillamente los estudiantes escogimos uno y el Consejo Superior escogió otro. Tercero, pienso que sí las propuestas sí deben ir encaminadas en cuanto a la acreditación y mejorar la calidad de educación y de proyección social de cada uno de nosotros. Y en cuanto a los espacios que pelean los compañeros que dicen, hay que saber expresar nuestras inconformidades de una manera escrita o respetuosa.
pero es que cogieron a ladrillos eso y lo tumbaron hasta en presencia mía y me pareció una falta de respeto. Aquí los estudiantes venimos a formarnos y debemos controlar emociones e impulsos y saber expresar nuestros desacuerdos. Segundo, qué pena, pero ¿por qué nos tienen que imponer a la gente que no fuma, que no nos gusta la marihuana, que estemos oliendo y afectados de salud? De hecho, yo estoy muy enferma debido a que tengo que absorber ese humo. Entonces, cada quien es libre de decidir si consume o no, pero considero que la universidad no es un espacio para esto y que habemos muchos que nos consumimos y que no tenemos por qué estar inhalando esto. Entonces, de verdad, compañeritos, si quieren seguirlo haciendo, la universidad no es un espacio para esto. Y pues estas cosas de dañar las cosas no me parece bueno y correcto. Simplemente eso. Y si nos vamos a la consulta, que quede, porque como nosotros los de psicología doblamos a los de comunicación social y la idea es que sea algo equitativo y muy justo, entonces que queden los ponderados bien especificados para que no haya, escojamos al mejor representante para nosotros, una persona que nos escuche y que nos diligencia a favor también de lo que nosotros Gina. vamos a necesitar. Muy amable. Profesor William. Bueno, yo quiero solo tocar 2 puntos. Primero, el que venía refiriendo, que era el de la investigación. Estaba caracterizando la investigación que estamos haciendo hoy, diciendo que es una investigación descriptiva, es una investigación por casos, es una investigación que no tiene construcción de teoría propia, de conceptos, de categorías propias, y por otro lado, que estamos retados entonces a hacer la escala. A escala se ha hecho. Cuando empezó la facultad hicimos una investigación, Mocoa, Pitalito, La Plata, Florencia y Neiva, trabajando sobre subjetividades a partir de examinar tejidos comunicativos, memorias e imaginarios de futuro. Hemos hecho investigaciones a escala sobre los miedos en el Huila. Hemos hecho investigaciones a escala nacional. Trabajamos los impactos del conflicto político-militar en los tejidos comunicativos cotidianos, Caldas, Valle, Tolima, Cauca, Putumayo, Caquetá y Huila. Entonces, ahí hay unos acumulados que desafortunadamente no han tenido espacios para debatir, o que cuando se ha abierto el espacio para debatir, no se nos ha dado el tiempo. Yo tengo que recordar en un evento que se llamó Diálogo de Saberes, que Roberto pasó 40 minutos del tiempo, y me tocaron 5 minutos. Y Yamile me dijo, no, profesor, ahí tiene el auditorio toda la noche para que hable. A mí me parece que de esa manera no vamos a llegar a construir debate académico. Si no aprendemos a escucharnos, no vamos a construir debate académico. Entonces, en esa perspectiva, insisto yo en la investigación de la región, porque establecer los problemas relevantes es lo que nos va a permitir generar líneas de investigación. Las líneas de investigación no se formulan desde escritorios, sino que construyen en procesos de conocimiento de los entornos. Y al tener conocimiento de los problemas de los entornos, podemos formar universitarios más pertinentes, capaces de enfrentar los problemas que nos rodean, ¿sí? Y a mí me preocupa que hoy los estudiantes estén haciendo trabajos en la universidad y en Neiva y se olvide que esta región está en el mapa de la U, es una de las zonas más azotadas por la violencia en Colombia. Lean el informe de memoria histórica, basta ya, para que veamos los índices de muertos, de atentados, de secuestros, etcétera. Y ahora le damos las estadísticas de salud pública del Huila, volvemos a tener un acelerado crecimiento de suicidios en el año 2013, después de la epidemia que empezó en 1994. Entonces, en esa dirección es que yo no llamo a la dispersión temática. 3 minutos, profesor William. No llamo a la dispersión temática, sino a centrarnos en lo que hay. Por eso mismo es que hay que repensar el comité de investigación. El comité de investigación no se nos da tiempo a los miembros de los grupos para que existamos. Gracias, profesor William. Primero que todo, hacerle un reconocimiento a la facultad, al consejo de facultad, a los profesores y los estudiantes.
a pesar de la dictadura del tiempo. ¿Qué esclavos somos ahora del tiempo, William Fernando? Terrible. Y las limitaciones ha sido un bonito ejercicio, ha sido un buen ejercicio, un ejercicio que tiene que continuarse realizando, porque el desarrollo de las facultades y el desarrollo de la universidad depende del compromiso que tengamos nosotros con todos los procesos. De cara a todos los procesos que delante de las facultades está realizando permanentemente este tipo de eventos. Yo soy el representante de los profesores ante el Consejo Superior. Estoy en una situación supremamente incómoda porque yo tengo que votar para decidir cuál de estos dos caballeros va a ser el decano de la facultad. En ese sentido, yo les envié una carta a los profesores diciéndole que por favor me acompañaran en la toma de mi decisión para aproximarla un poco a la objetividad, salirme de la subjetividad, no votar caprichosamente. Desafortunadamente no pudo darse ese proceso, por lo menos en lo que respecta a los profesores. Ervin debería hacer lo mismo con los estudiantes, invitar a esa consulta. Yo dije, me someto a la decisión que tomen los profesores. Si los profesores deciden que por quien se debe votar es este profesor, yo lo acompaño. Me han dado libertad, el profesor Carlos Bolívar me envió una carta, me dijo, no fue posible, queda usted en plena libertad de hacerlo. Sin embargo, angustiosamente vine a esta reunión, más que a conocer las propuestas de los profesores, a llenarme de motivos, a conocer qué piensan los estudiantes, qué piensan los profesores, con el fin de poder que mi voto se aproxime al objetivo. Yo no comparto el mecanismo que actualmente define la escogencia de los decanos en la universidad, la designación. No es posible que 9 personas, de las cuales 4 son ajenas a la universidad, y los otros 5 tampoco es que conozcamos mucho las facultades. Yo llevo aquí 35 años y no puedo conocer a fondo qué sucede en la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas. Yo no puedo dar razón de la facultad, indudablemente, a pesar de todo el tiempo que llevo aquí. ¿Quiénes conocen de la facultad? Ustedes. ¿Quiénes deben de tomar las decisiones de la facultad? Ustedes. Las facultades deben de tomar sus propias decisiones. Muchachos, la invitación es a que, con base en lo que decía la compañera, pensemos avanzar en el estudio del Estatuto General de la Universidad y que nos comprometamos a que ese tipo de decisiones, nuestros administrativos al interior de cada facultad, es una cuestión que lo debemos decidir nosotros, mediante el mecanismo que ustedes quieran. Entre otras cosas, tampoco queremos imponer un mecanismo que sea por elección y una cosa uniforme. Qué bueno que no se diera lugar a la uniformidad, y por qué no empezar a desarrollar propuestas nuevas, ¿sí? Propuestas innovadoras, y que la facultad de usted diga, no, vamos a escoger el decano de la siguiente manera, pero que en esa decisión participen los estudiantes y participen los profesores, pero que sea una decisión autónoma de ustedes. Escojan sus administrativos, escojan su decano, escojan sus jefes de programa, pero escójanlos como ustedes quieran, pero escójanlos ustedes, participen ustedes en eso. En este momento está parado el Estatuto General, está suspendido porque estamos esperando a ver qué va a pasar con la propuesta de la MANE. Listo. Gracias, profesor Hernando. Yo quiero ser como claro y tratar de recoger las respuestas a algunas preguntas. Quiero empezar con una que no me alcanzó el tiempo en la primera ronda y era la que me había hecho Diana. Diana, tú me preguntas acerca de cuál es mi posición acerca del mecanismo. Yo respaldo la elección directa de funcionarios en la universidad, y que es lo que esencialmente está contemplado en la propuesta que está tratando de cursar de la reforma de los estatutos. Pienso y considero y creo en la madurez deliberativa, intelectual de los miembros de la comunidad. Sin embargo, frente a eso también tengo que plantearte una posición personal, y es que yo respeto los criterios institucionales y pienso que las cosas se cambian desde adentro. Por eso me he sometido a este proceso bajo los criterios que la universidad tiene establecidos actualmente. Mal haría yo estar inmerso en este proceso y desarrollando acciones que vayan en contravía de eso. ¿Qué pienso? Pienso que la posición que pueda defender yo como decano apuntaría a ese cambio, pero entonces no puedo jugar a dos papeles en un mismo momento. Respaldo, y de hecho, por eso he planteado mi posición de que debe hacerse consultas
directas entre estudiantes y docentes, que es un ejercicio que se ha propuesto acá y en donde nosotros como facultad no nos pusimos de acuerdo. Y como muestra de mi respeto a lo institucional es que yo no comparto, por ejemplo, eso, pero lo respeto porque fue una decisión de facultad, entonces pues me someto a ella. En la carta a la que el profesor Hernando hace mención, nosotros decimos que nosotros, en la buena parte, mejor dicho, los profesores de psicología estábamos de acuerdo con esas consultas, pero pues no fue eso lo que se adoptó, entonces simplemente lo respetamos. Y empato en esa respuesta contigo haciendo pública una conversación telefónica que tuvimos ayer. Permanentemente te insistí en que había una diferencia entre hacer un consejo de facultad público a hacer un foro. Tú me decías que era solo asunto de palabras. Hoy queda demostrado acá que lo que se debía haber hecho era un foro abierto, en donde quienes propusieran el foro delimitaran de manera amplia los tiempos, las formas de participación y eso. El hecho de que se combinaran las dos fórmulas llevó a que con Juan Carlos propusiéramos al Consejo de Facultad un mecanismo para tratar de regular este Consejo de Facultad público. Entonces, yo comparto las intervenciones que van en torno a que el tiempo y las limitaciones, realmente en un foro debiéramos haber hecho otro ejercicio, pero esto no era un foro, esto era un consejo de facultad público y yo creo que las estructuras y las lógicas de ambos mecanismos no son lo mismo. Con respecto al 046, mencionaba en mi propuesta la necesidad de hacer un ejercicio de consejerías riguroso, adecuado, de acompañamiento, que nos determine a nosotros de una manera más adecuada los perfiles de la población, los perfiles de los estudiantes, sus técnicas de estudio, las maneras como familiarmente o económicamente están viviendo ellos y que muchas veces nos van a explicar las razones de por qué un X o un Y desempeño académico en un determinado momento. Sin embargo, también considero que deben existir mecanismos pues que normativos que le exijan a los estudiantes que no dan un buen rendimiento, pero que deberían ser mejores acompañados en los dos procesos mediante la consejería. Me pareció el tema de los créditos. El Consejo de Programa de Psicología envió una carta pública y abierta al Comité de Currículo expresando su total desacuerdo a la propuesta de PEU. Esa propuesta fue acogida por el Consejo de Facultad de Ciencias Sociales por solicitud nuestra. Los profesores de la Universidad Surcolombiana no estamos suficientemente preparados para educar en competencias. Todavía no tenemos claro, hay diversidad de criterios conceptuales acerca de lo que es las competencias. Entonces estoy de acuerdo con que se está imponiendo allí una metodología que cambia el panorama formativo y no hay claridad sobre ese asunto. Esas son las cosas como que de alguna manera me motivan a hacer esta aspiración, a poder en otros escenarios como el académico dar de manera fuerte esos debates. Me encantó la posición de la estudiante que pedía de manera puntual y concreta, aterricemos toda esta vaina, todo este discurso. Y la uno con una solicitud que hacía Gina, y es generar un ambiente, yo creo, es mi criterio, yo creo fielmente y creo en la calidad académica y deliberativa e investigativa de los profesores de la facultad nuestra. Creo que estamos en eso muy bien. Si ustedes hacen un listado individual, no podrían ustedes tener muchos reparos a la lista de profesores que tenemos, pero siento que no hemos podido lograr y la institución no nos ha dado los espacios adecuados para que nos escuchen. Frente a lo que Roberto pedía, cómo hacernos valer administrativamente, es mi pensar. Yo sé que hay muchos absurdos y arbitrariedades que vienen de allá para acá, pero ante eso para mí la respuesta es organizarnos de manera sensata, de manera tranquila, seguir superando estas diferencias más de forma que de fondo, porque yo no veo tantas diferencias en las conclusiones investigativas. Por el contrario, lo que yo escuchaba eran propuestas muy avanzadas de las cuales yo aprendo mucho y que se complementan con reflexiones que nosotros también hemos hecho en nuestros procesos investigativos. Pero estoy de acuerdo en que la universidad no da el tiempo, no da los espacios para que se piense esos que son los investigadores de la universidad y generen propuestas nuevas. Entonces yo creo que el asunto sí se fortalece mucho, fondo hay bastante, debemos crear formas más equitativas, más ecuánimes, donde deliberemos de manera
participativa y constructiva, donde dejemos de ponernos la camiseta de un programa y pensemos más en una construcción como Facultad de Ciencias Sociales con pertinencia social. Sería mi intervención. Y hasta me sobró tiempo. Profesor Juan Carlos. Muchas gracias, profesor. Bueno, con relación a las inquietudes de Ana Carolina, cuando surgió la facultad en 1998, el mecanismo que regía para la elección de decanos era un mecanismo en el que elegíamos los miembros de la comunidad académica, el decano, mediante un sistema de votación ponderado en el que participaban más o menos equilibradamente profesores, estudiantes y egresados en un porcentaje menor. Así funcionó, así fue elegido el primer decano, el profesor William Torres, posteriormente Luis Carlos Rodríguez fue elegido también de esa manera. Y la herencia de este sistema de elección que le quita a la comunidad académica la última palabra y se la atribuye al Consejo Superior Universitario con mayoría de miembros externos, se la debemos al rector Mosquera, Ricardo Mosquera, que en una de sus primeras actuaciones como rector propuso abolir la elección democrática de decanos y centralizar eso en el Consejo Superior. Cuando se hizo elección democrática de decanos no hubo acá mayores problemas, yo no recuerdo que hubiera un conflicto alrededor de eso. Esas elecciones eran participativas y la gente y lo que allí se decidía se respetaba. Ha habido más problemas ahora, como lo hemos vivido por ejemplo en el caso de ingeniería, en estos procesos, cuando la decisión se la ha atribuido para sí mismo el Consejo Superior, de manera que yo apoyo y creo que el colectivo de profesores, creo que ampliamente, de la facultad ampliamente apoyamos la idea de que la elección de decano debe ser una elección de la comunidad académica de cada facultad. La discusión sobre el mecanismo específico daría para un debate más abierto, ¿no? Si por voto directo, universal o ponderado como se hacía anteriormente, creo que eso se podría discutir más adelante. Con relación al proyecto de ley que está proponiendo la MANE, quiero decir que admiro muchísimo todo el proceso de organización que ha tenido el movimiento estudiantil desde el año pasado, que lo ha llevado a la organización de la MANE y mediante una serie de reuniones, de debates, de consultas muy juiciosas, presentar un proyecto de ley de reforma a la educación superior como lo han presentado ellos. Creo que eso es admirable y creo que los profesores debemos acompañar ese proceso y me parece que, por ejemplo, para la movilización de mañana se están planteando cosas que nos conciernen directamente. El tema del presupuesto de la universidad, el tema de que la gobernación cancele a la universidad la deuda por más de 20.000 millones de pesos, el tema de la deuda del gobierno nacional de varios billones de pesos para la universidad pública, de manera que una de las tareas de la gestión de los decanos yo creo que debe ser sumarnos a las exigencias de que el gobierno nacional dé presupuestos suficientes a la universidad y que la gobernación cancele su deuda con la Universidad Surcolombiana. Yo invito a los profesores, a los colegas profesores y a los estudiantes a que apoyemos la expresión que mañana va a tener el movimiento estudiantil a nivel nacional para reclamar esos asuntos y para presentar su propuesta de ley. Lo otro es, con relación al tema, dos temitas corticos, con relación al tema de me interpela directamente el profesor Hernando sobre el tema de cómo por aplicación del acuerdo 046 en este momento quedarían por fuera de la universidad 621 estudiantes. Yo no conocía esa cifra, me parece una cifra asombrosamente alta, sumamente preocupante. Yo no he seguido realmente de cerca este tema porque, digamos, son debates que se han dado principalmente en el Consejo Académico donde no vengo participando, pero pienso que en términos generales, cada estudiante de la universidad que sale por ejemplo, por este tema del promedio académico, es realmente un fracaso de la institución en relación con las posibilidades que le podía ofrecer a ese estudiante. Yo creo que ninguno de nosotros se puede alegrar porque salga un estudiante, o en este caso, una cifra tan grande como esta, que entonces la pregunta es, bueno, si la universidad tiene como políticas evitar la deserción, disminuirla, ¿de qué manera la aplicación de este acuerdo no entra en colisión con ese propósito, ¿cierto? Entonces, yo creo que este tema daría para reconsideraciones de fondo sobre lo que estamos haciendo en relación con el tema del rendimiento académico y las normas vigentes.
Por último, sobre el tema de la consulta, lo que pasa es que hay diversas propuestas, ¿cierto? Por ejemplo, ASPU, el profesor Hernando propuso uno que era una consulta entre los docentes que orientara el voto. Los estudiantes van a tener una asamblea ahora y según la reunión que tuvieron el lunes entre comités de carrera y comité de impulso, tienen un consenso en torno a promover una consulta donde ellos participarían en el tema de la elección de decano y lo van a definir en la asamblea general. El decano de nuestra facultad, encargado, el profesor Carlos Monge, a motu propio y personal, él ha propuesto que se trabaje una consulta ponderada, en donde haya un equilibrio entre los estamentos y entre los dos programas. Los profesores de comunicación han preferido un trabajo, digamos, donde se ha puesto sobre el tapete las reuniones de deliberación, de debate, de construcción del proyecto colectivo. Fíjense que son como 4 posibilidades. Lo que tengo para decir ahora, y con esto concluyo, es lo siguiente. Voy a estar muy atento a lo que discutan los estudiantes y a las propuestas que tengan, a escuchar sus motivos y sus razones, y sobre esa base entrar a concertar posibilidades en ese sentido. Yo entiendo que el ánimo de los líderes estudiantiles es el de ejercer su derecho a la participación, es el de llevar la deliberación a cada salón, a las asambleas, y es el de que este momento de construcción de la facultad no sea un momento exclusivamente de los profesores, sino que participe activamente el estudiantado. Yo creo que eso hay que alentarlo. Habría que discutir ya las modalidades concretas de cómo sería esa participación. Muchas gracias. Bueno, entonces ya usado este ejercicio de socialización de la propuesta ampliada, entramos al punto final, no sin antes agradecerle a los profesores Julián Vanegas, Juan Carlos Acevedo por su disposición y a cada uno de ustedes, parte de la comunidad académica de la Facultad de Ciencias Sociales Humanas y de la Universidad, la representación del profesor Hernando Gutiérrez, y el Consejo de Facultad va a solicitar 5 minutos, ustedes pueden permanecer ahí, pero en silencio, que por favor no vayan a interrumpir, para dedicarle a la protocolización de la terna de 2. Entonces, 5 minutos va a tener para el desarrollo del último punto. Y luego quedaría el espacio para los estudiantes hagan su ejercicio propuesto.